Familia, que Dios te bendiga en este día. Espero que te encuentres muy bien. Te doy la bienvenida de antemano a tu canal. Te deseo muchísimas bendiciones. Te invito a que te mantengas conectado, a que te mantengas conectada con nosotros. Te deseo muchísimas bendiciones. Que Dios te bendiga desde las alturas. Que el Santo de Israel te llene de su presencia en este día. Recuerda que vamos a estar hablando bajo el tema sanidad interior. Sanidad interior es la porción que nosotros vamos a estar compartiendo en este día. Así que te deseo muchísimas bendiciones y que Dios te bendiga en este día de manera súper especial. Con el poderoso de la cruz, y vamos a invitar al Señor para que sea el Todopoderoso llenándonos en esta hora de su bendita presencia. Hoy venimos delante del Señor dándote gloria, Padre, dándote la honra y dándote todo el honor que tú mereces, Jesús. Gracias por este día, mi Rey. Gracias por esta oportunidad de vida, Jesús. Padre, hoy venimos delante del trono de la gracia, Señor, para darte gracias, para darte la gloria, para darte la honra y para darte el honor, Señor. Jesús, yo te pido que bendigas a cada vida, a cada persona, Señor, que bendigas a cada ser viviente, su alma, su cuerpo, su espíritu, Señor. Tú eres el que pone el soplo y el aliento de vida, Jesús. Llena la tierra de tu gloria, Yeshua. Llena la tierra de tu gloria, Señor. Oramos por las naciones de la tierra para que sean bendecidas en tu nombre, Jesús. Te damos gracias, Señor. Confío que este tiempo está en tus manos, Señor. Que tú eres el que cancelas toda obra que venga de parte del reino de las tinieblas, Señor. Y oro en esta hora para que el camino quede abierto en tu nombre, Jesús. Para que la palabra tuya, Señor, llegue completamente a su destino en el nombre poderoso de Jesús. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Jesús. Gloria a Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cómo están? Bueno, vamos a la palabra. Dice la palabra del Señor. Vamos a Juan, pero vamos a ir a Juan 4. Dice la palabra del Señor: Jesús y la mujer samaritana. Dice en Juan 4:13, dice: respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será una fuente de agua que salte para vida eterna. Que salte para vida eterna. Gloria a Jesús. Familia, ¿cómo están en esta hora? Déjenme saber cómo se encuentran, cómo estás en esta tarde, desde dónde te estás conectando, desde dónde estás conectada. Como les decía, hoy vamos a hablar bajo el tema sanidad interior. Esta es la porción que nosotros vamos a estar compartiendo en esta tarde, sanidad interior, ¿verdad? Cómo Dios trata con el ser viviente, cómo Dios trata con las personas. Recordemos que en un momento dado Jesús trató con quien era la mujer samaritana, ¿verdad? O quien le decían la mujer samaritana. Imagínate cómo estaba la vida de aquella mujer. Dicen que en un momento dado Jesús sale de Judea y él parte a Galilea, pero le fue necesario pasar por Samaria. A Jesús le fue necesario en ese viaje, a él le fue necesario pasar por Samaria, porque las cosas en la vida, todo lo que sucede en la vida, hay cosas que no son casualidades, sino que detrás de lo que sucede y acontece hay un propósito. Por eso cuando usted analiza los detalles se da cuenta y usted dice: wow, eso no fue casualidad. No fue casualidad que el Señor pasara por Samaria, es que él iba a tener un encuentro. Jesús le sale al encuentro a una mujer que necesitaba de la presencia de Jesús. A una mujer que posiblemente la condición de su vida no estaba bien. Pero Jesús le salió al encuentro. Hay puntos donde personas le salían al encuentro a Jesús, como fue el caso del Gadareno, ¿verdad? El Gadareno vio a Jesús y se postró a sus pies. Pero en este caso fue Jesús quien llegó al pozo de Jacob y él se encuentra con la samaritana. Ella llega al lugar. Jesús tiene un encuentro con ella.
Jesús inicia una conversación con la mujer samaritana. ¡Aleluya! Cuando Jesús, mira familia, en aquellos tiempos, dicen que habían personas que en aquellos tiempos, ¿verdad? Dicen que decían las personas que Juan el Bautista, que Jesús estaba haciendo más discípulos que Juan el Bautista. O sea, había gente que estaban hablando distintas cosas y entre ellos decían que Jesús bautizaba más gente que Juan el Bautista. Imagínate que Jesús y Juan el Bautista se hubiesen puesto a escuchar o a hacer caso de lo que decía la gente sin sentido. ¿Qué hubiera pasado? Las cosas no hubiesen funcionado, pero Jesús estaba claro de quién él era, que él era el Mesías y es el Mesías. Juan el Bautista también estaba claro de que él menguó por Jesús. Entonces, literalmente ellos no prestaban atención a lo que decía la gente, porque habían personas que de hecho estaban hablando cosas que realmente no eran correctas. ¿Por qué razón? Porque Jesús ni tan siquiera bautizaba a la gente. Quienes bautizaban a las personas eran los discípulos de Jesús. Y ya la gente estaba diciendo, para que ustedes vean al punto, ¿verdad? Donde a veces llegan algunas personas cuando empiezan a hacer comentarios de otra gente. Esto pasa, familia, y en la vida hay que estar preparado para todo. Empezaron a hacer comentarios de que si uno bautizaba más que el otro, pero la realidad era que quienes bautizaban eran los discípulos de Jesús. Y ya la gente buscando, ¿sabes? Hay personas que buscan la manera de crear enemistad. Hay gente que literalmente es como que tuvieran ese talento de crear enemistad entre las personas. Pero, ¿sabes? Jesús no prestó atención, sino que todo lo contrario. Él se fue de ese lugar. Él no prestó atención a las personas malintencionadas. Habían personas que tenían muy malas intenciones, pero Jesús no prestó atención a eso. No puedes prestar atención a aquellas palabras que no tienen sentido. Tú tienes que mantenerte enfocado en lo que viniste a hacer a la tierra, así como hizo Jesús. Jesús se mantenía enfocado en aquello que él vino a hacer a la tierra. Y como habían personas que lo que estaban hablando era cosas sin sentido, Jesús sale de Judea y parte a Galilea. Pero le fue necesario pasar por Samaria. Mientras habían personas hablando y murmurando, ¿qué hacía Jesús? Buscando oportunidad para poder ayudarla al ser viviente. Cuando Jesús llega a Samaria, fíjese que cuando Jesús sale de Judea, que va rumbo a pasar por Samaria, dicen que él llega al terreno que pertenecía a José. El pozo de Jacob, aquel terreno Jacob se lo dio a su hijo José. Y cuando Jesús llega a aquel pozo, él estaba ya fatigado, cansado del camino, te podrás imaginar, porque a veces hay caminos que son muy largos, ¿verdad? Y a veces las personas quedan fatigadas en el camino. A veces la persona en la travesía incluso de la vida quedan agotados, cansados en el camino. Pues Jesús también, familia, Jesús también se cansó. Y cuando él llega al pozo de Jacob, él se sienta en aquel lugar. Pero de repente llega una mujer que iba a ir a sacar agua de aquel pozo. Llega una mujer que estaba literalmente, pudiéramos decir que estaba aislada de la sociedad. ¿Quién sabe por qué razón aquella mujer se había aislado de la sociedad? Ella llega al pozo y Jesús le pide a esta mujer que le dé agua de beber. ¿Sabe? Jesús era completamente un extraño para ella. Pero había un detalle, y es que entre los samaritanos y los judíos había una enemistad. Entre judíos y samaritanos había rivalidad. Estas personas no trataban entre sí. Esta gente no se comunicaba. Entonces ella le tomó por sorpresa cómo Jesús, a este varón que ella no conocía, porque ella no sabía, ella no había identificado que él era el Mesías. Pero esa mujer queda como que, porque este hombre me está pidiendo agua a mí.
porque este hombre me pide agua a mí. Y es ahí donde Jesús responde, si supieras quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías de beber y yo te daría agua de vida. Agua para vida eterna. Jesús tenía un plan y un propósito en ese lugar porque él estaba tratando con una mujer que seguramente había vivido muchísimas cosas en su vida que seguramente hasta la habían lacerado. Aquella mujer había tenido 5 esposos y la persona que estaba en aquel momento en su vida con ella ya no era su esposo. 5 maridos has tenido, le dijo Jesús, y el que ahora tienes no es tu esposo. Pero algo interesante que pasa en esta conversación que él tiene con ella, que la mujer samaritana tiene con Jesús, es que Jesús nunca usó esta información que él tenía para difamar a aquella mujer. Jesús nunca le dijo a aquella mujer que ella había tenido 5 maridos y que el que ahora tenía, el 6º, no era su esposo. No fue con intención de humillarla o de avergonzarla, sino que Jesús tenía toda la intención de levantar la vida de la mujer samaritana. Como hay tantas personas que han vivido tantas cosas, personas y gente que tienen, cada persona tiene un pasado. Hay personas que tienen pasados más oscuros que otras personas, pero el hecho de que tú tengas un pasado que no haya sido bueno, no quiere decir que tú no tengas la posibilidad de recibir aquello que Jesús te quiere entregar. Aleluya. Porque eso es lo que Dios hace. Él busca personas que no están bien para poder asistirles, para poder atenderles. Jesús comienza a atender a la mujer samaritana. Jesús tenía toda la capacidad para poder tratar con una mujer que seguramente estaba herida. Porque ese es el detalle, que cuando tú estás tratando con personas, familia, hay que saber cómo nosotros tratamos con cada persona. Todas las personas son diferentes. Jesús no iba a tratar a la mujer samaritana de la misma manera que trató al gadareno. Cada persona es diferente. Jesús sabía cómo iba a tratar con la mujer samaritana. Esa mujer seguramente tenía heridas en su alma. Hay personas que están luchando con esa herida que hay en su alma. Y Jesús sabía cómo iba a tratar con ella. Él entabla una conversación paso por paso, la iba guiando. Jesús sabía todo lo que estaba viviendo la samaritana. Jesús sabe todo lo que tú estás viviendo. La samaritana estaba influenciada seguramente por la cultura y por todos los revoluces que habían entre los judíos y los samaritanos. O sea, la respuesta de la samaritana no fue la mejor inicialmente. Pero Jesús no entra en contienda con aquella mujer, sino que todo lo contrario. Jesús lo que quería era abrirle los ojos, abrir su entendimiento para que ella comprendiera. Porque aquella mujer, la mujer samaritana, estaba confundida. Y Dios es un experto quitándole la confusión al ser viviente. Aleluya. Él es un experto sacando la confusión del ser viviente. Y aquella mujer, la samaritana, estaba confundida seguramente por todo lo que ya le habían hablado, por todo lo que ya le habían dicho en Samaria. Y aquella mujer, Jesús es quien se sienta a tratar con ella. Jesús es quien toma el tiempo para tratar con la samaritana, familia. Hay personas que han sido muy heridas. Hay personas que, familia, usted ha visto como cuando una persona tiene una herida. ¿Qué pasa cuando una persona tiene una herida? Usualmente, ¿verdad? Esa persona hay que vendarla. Hay que cubrirle la herida. Pero hay un momento donde esa venda hay que quitarla, hay que removerla y hay que comenzar a limpiar. Hay que limpiar la herida
para después poner el medicamento, el antibiótico, lo que haya que poner en esa herida, ¿verdad? Pero cuando tú tienes una herida, es doloroso cuando esa herida se destapa específicamente para limpiarla y para curarla, ¿verdad? ¿Cuántos le ha pasado? Yo lo he presenciado, lo he visto y lo he vivido. Hay puntos en la vida donde hay personas, recuerdo que una vez, mira, yo me acuerdo que una vez a mi abuela le pasó. Mi abuela puede tener ahora mismo como 85 años. Y a mi abuela le pasó que ella tuvo una herida en su mano. Me acuerdo, ella estaba bregando en el jardín y ella tuvo una herida en su mano. Entonces cuando ella le quitan ese vendaje, familia, era doloroso para ella, y eso mismo es lo que pasa con las heridas del alma. Las heridas del alma tú no las puedes ver, pero se pueden sentir. Usted ha visto cuando las personas dicen me duele el alma, hasta el alma me duele. De hecho, uno se toca como esta área, ¿verdad? Y uno dice me duele el alma. Siento que algo me bloquea aquí adentro y no quiere salir. ¿Te ha pasado en algún momento que te has sentido de esa manera? Por causa de las mismas heridas que te produjeron. Que llega un punto donde te sientes que algo quedó atrapado dentro de tu interior. Esas heridas te llevan, ¿verdad? Ese daño que te produjeron te atrapó tu alma. Y por eso las personas de hecho experimentan esa sensación de sentir el ahogo justo en esta área. Personas que necesitan sanidad en su alma. ¡Aleluya! Hay personas que han vivido distintas situaciones. Hay personas que incluso han vivido problemas o dificultades grandes en lo que son las relaciones de pareja. Personas que han vivido problemas donde han tenido que enfrentar una situación quizás hasta de adulterio. ¿Ustedes saben cómo queda una persona, un hombre, o cómo queda una mujer en el momento en que tú te enteras de cosas que tú no te quieres enterar? Lo difícil que es procesar cuando una persona se da cuenta o le dice, mira, es que tu pareja te fue infiel. Estas son cosas que pasan, que realmente producen heridas muy fuertes. Heridas de dolor. Cuando tú vives una traición, ¿sabes lo que sucede? Que tú vives literalmente una etapa como de un duelo. Porque tú confiabas en esa persona y te traicionó. Y no solamente eso, cuando una persona está en una etapa donde ha pasado por circunstancias o problemas como estos, al nivel que estamos hablando de casos de adulterio, una de las cosas que suele suceder, por ejemplo, puede pasar en el caso de la mujer, es que una de las cosas que se va a ver afectada en la vida de esa mujer que está sufriendo por la traición de su pareja, ¿qué es lo que va a pasar? Que se le va a afectar su autoestima. A muchas mujeres en ese proceso se les afecta la autoestima, se afecta su mente, sus emociones, llega el temor porque en ese momento tú piensas, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a realizar? ¿Qué va a pasar con mi vida? O sea que literalmente es como un caos que se levanta en la vida de esas personas que viven este tipo de proceso, este tipo de situaciones tan complejas en la vida. Pero nosotros tenemos a un Dios que trae sanidad. Y cuando tú estás viviendo este tipo de situaciones que requieren y ameritan ayuda, porque una persona que está ante un proceso de esta magnitud, ¿verdad? Por darles un ejemplo, las personas que pasan estos procesos necesitan ayuda. Pero es necesario que cuando tú estás estás teniendo un proceso o fuiste herido, un área en tu vida donde quedaste con una herida abierta, es muy importante y es necesario que tú vayas a donde están las personas correctas. Porque recibir un consejo de una persona incorrecta te puede llevar a más que sanarte, te puede llevar a cometer un error mayor.
¿Sabes que en la vida hay personas que de hecho dicen, esto es ojo por ojo y diente por diente? Un clavo saca otro clavo. Familia, de verdad eso no funciona así. Imagínate, aquella mujer samaritana ya había tenido 5 maridos y el sexto no era su marido. Nosotros no conocemos las razones por las cuales la mujer samaritana haya tenido 5 maridos, pero pasa en muchos casos que personas viven situaciones distintas. Así como lo vivió la mujer samaritana, situaciones como el que les estoy platicando de personas que viven, que su pareja le ha hecho adulterio y las personas necesitan en ese momento, ¿verdad?, comenzar un proceso de sanidad interior que lleva tiempo y a veces la gente no sabe ni por dónde empezar. Cuando estás herido, cuando tienes el alma atrapada, la gente no sabe por dónde empezar. Y definitivamente el primer paso que tú debes dar cuando tú estás enfrentando una situación que te produjo una herida, el primer paso es ir a la presencia de Jesús, porque de ahí parte todo. Tú vienes a la presencia de Jesús, tú comienzas a orar. ¿Y qué es lo que hace el Señor? Él te empieza a acomodar absolutamente todo, te empieza a acomodar las personas correctas, te empieza a acomodar personas que te van a ayudar en consejería. Él comienza a acomodar absolutamente todo. Porque en un momento donde tú estás recibiendo una herida, un golpe que te dolió, ¿qué es lo que sucede? Tu mente en ese momento no está lista para pensar de la misma manera. Tú no vas a pensar igual porque te hicieron una herida y automáticamente tu mente queda afectada. Aunque tú no lo quieras, es inevitable que ante una herida la mente se afecta, se altera tu manera de pensar. Tus pensamientos están conectados con tus emociones. Entonces, como viviste algo que nunca esperaste, ¿qué es lo que sucede? La mente se confunde, empiezas a tener muchos pensamientos. ¿Y por qué me pasó esto? Y el por qué, empiezas a preguntar el por qué. Y de ahí ustedes saben que pasan muchísimas más cosas, porque hay personas que en el camino hay personas que suelen ser muy malvadas en el camino, y hay casos donde literalmente hay personas que su pareja le fue infiel y hay puntos donde hasta te pasan la persona, te la pasan de frente y te toca en ese momento resistir y aguantar la presión y seguir hacia adelante en el nombre de Jesús. Tienes que seguir adelante en el nombre de Jesús. La mujer samaritana, familia, pudiéramos pensar que ella vivió muchas cosas, pero llegó el día y llegó la hora donde Jesús entró en la vida de aquella mujer. Jesús entró para darle salvación y vida eterna. Y aquella mujer comenzó a fluir con Jesús, de tener una mentalidad seguramente llena de ira, llena de confusión. Cuando Jesús comienza a hablarle, que ella se da cuenta, la samaritana se dio cuenta, dice, ¿tú eres profeta? ¿Por qué? Porque Jesús le estaba hablando de su vida. ¿Cómo él tuvo ese conocimiento? Jesús sabía quién era ella. Jesús sabía quién era la samaritana. Y es en ese momento donde ella se da cuenta. Y cuando ella vuelve a Samaria, comienza a hablar de Jesús. Su vida tomó propósito. Aquella mujer que estaba viviendo en soledad por todo lo que quizás había pasado en su vida, ahora en ese punto su vida estaba tomando propósito. Ella no paraba de testificar, de decir, Jesús, Él me dijo lo que yo he vivido, Él me conoce. Ella sabía que Jesús le estaba hablando de su vida con claridad y no era para humillarla. Jesús le estaba hablando de su propia vida para abrirle los ojos. Jesús le estaba hablando a la samaritana para abrir sus ojos, para que ella pudiera ver la condición en la que estaba su vida, porque eso es lo que Dios hace. Él te abre tus ojos para mostrarte la condición en que está tu vida, en la condición en que puede estar nuestras vidas, para que nosotros podamos tomar acción, para que nosotros caminemos en libertad.
Él no lo hizo para humillarla, Él no lo hizo para avergonzarla. Jesús nunca avergonzó a la mujer samaritana, sino que Jesús entró a restaurar la vida de aquella mujer que necesitaba ser sanada seguramente en su alma. Ella necesitaba sanidad en su alma. Y sabes que en la vida, una de las cosas, ya casi para concluir, una de las cosas que Dios hace es que cuando tú vives un proceso, Dios lo que hace es que te prepara en esa misma área para que tú te vuelvas efectivo ayudando a otras personas. Y hay gente que en estos tiempos tienen gran deseo de poder ayudar a otras personas. Y quizás tú piensas que no sabes cómo vas a poder ayudar en casos donde hayan personas que de hecho necesiten sanidad interior. Pero el Señor quiere recordarte algo muy importante, que cuando tú te atreves a confiar en el Señor y a orar incluso por esas personas que necesitan ayuda, Dios comienza a guiarte a ti también para que le puedas ayudar como Jesús hizo con la samaritana. Jesús supo cómo ayudar a la samaritana. Jesús supo cómo tratar con el gadareno. Y hay muchísimas personas que para este tiempo Dios está levantando de la misma manera. Para que puedas ser tú esa persona efectiva que pueda dar un buen consejo. Pero sobre toda cosa hay personas que Dios está capacitando para que aprendan a escuchar. Hay personas que el Señor las está capacitando para que aprendan a escuchar. ¿Sabes cuánta gente darían lo que fuera por ser escuchados? Pero no todo el mundo tiene la capacidad de escuchar a otras personas. No todo el mundo tiene esa capacidad de escuchar a otra gente. Pero bendito Dios cuando toca a esos hijos, a esas hijas que tienen propósito y que Dios te muestra que parte de ser un discípulo es aprender a escuchar a otras personas para poder ayudarles en esa área donde ellos han sido lacerados, donde ellos han sido afectados, porque eso es lo que Dios hace con su ejército, preparar a los discípulos para que los discípulos sepan cómo van a ayudar a otras personas a salir del cautiverio, a recibir sanidad interior. ¿Tú sabes lo que es eso? Que tu vida se vuelva un puente, una herramienta para que otra gente reciba sanidad. Familia, estás sembrando en la tierra lo que te vas a ganar en el cielo. ¡Aleluya! Tú estás sembrando en la tierra lo que tú te vas a ganar en el cielo. Y si tú sientes que no sabes cómo lo vas a hacer, ve a la presencia de Dios y pídele: Señor, dame dirección. Recuerda que el siervo de Abraham, en el momento en que él tenía que tomar una decisión importante para Isaac, ¿qué hizo el siervo de Abraham? Él fue a orar para que Dios le diera dirección, para que el Señor le diera una señal de quién iba a ser la esposa para Isaac. O sea que cuando tú vas a la presencia de Dios y tú le pides al Señor: Señor, necesito que me ayudes para poder, mira qué nivel de humildad. Señor, ayúdame para poder tener la capacidad de ayudar a otra persona. Dígame si el Señor no va a estar contento, porque la consejería no es algo que se toma a la ligera. La consejería es algo que se hace por dirección divina. Mira cómo Jesús trató con la samaritana en el pozo. Jesús ni tan siquiera permitió que en ese momento los discípulos estuvieran. Los discípulos probablemente hubiesen dañado lo que Jesús estaba haciendo en aquel momento. Pero Jesús se sentó con la samaritana a sola. Era un momento de conversación, era un momento de consejería, era un momento donde Jesús le estaba mostrando a aquella mujer quién era él y también quién era ella. ¿Quién era la samaritana? Una mujer que Dios estaba buscando para levantarla en un tiempo determinado. Porque la samaritana iba a derribar murallas. Aquella mujer estaba llamada a cruzar, a derribar las murallas, a cruzar fronteras, a poder traer un mensaje de reconciliación, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban, pero aquella mujer trascendió. ¿Dónde están esa gente que trascienden?
esa gente que enfocan su tiempo en educarse, en prepararse, en conocer cómo puedes tratar con el ser viviente, porque Dios siempre te va a poner una persona en tu camino para que tú le puedas ayudar y le puedas bendecir. Eso es algo que Dios siempre va a hacer cuando tú estás dispuesto y tú le has dicho al Señor: Padre, heme aquí. Dios te va a usar a ti como el instrumento, pero Él te va a guiar para que tú tengas las palabras correctas para dar un buen consejo y para que sobre toda cosa aprendas cómo escuchar a las personas que se quieren desahogar, gente que se quiere desahogar, gente que desean ser escuchados. No podemos traer solución inmediata a una persona que su vida está hecha un caos. Eso no va a funcionar de esa manera. Cuando una persona tiene su vida hecha un caos, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿Cuál es el primer paso? Guiarle a la presencia de Jesús, porque de ahí se abre el camino para todo. Así que, familia, recuerda que tú eres el instrumento, que Dios está llamando para este tiempo para que hagas exactamente lo mismo que hizo Jesús. Muchísimas personas, demasiada gente, pasando momentos terribles en la tierra, en este planeta. Y Dios te ha llamado como ese discípulo, como esa mujer, esa discípula, que Dios te ha llamado para levantarle justo para este tiempo, porque tu vida va a tomar propósito y sentido en Cristo Jesús. Familia, yo les envío un fuerte abrazo, muchísimas bendiciones. Que Dios bendiga a cada persona, la gente que está pasando momentos de tribulación. Que sea el Espíritu Santo de Dios llenándoles de su luz, acercándoles a su presencia que es bendita, que es santa, guiándoles en el camino, trayendo las palabras correctas, las oportunidades correctas, la sanidad sobre toda cosa en el alma de cada ser viviente que se siente atrapado en lo que es su interior. Ora en esta hora, Padre Santo, para que la sanidad llegue total en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Padre, y que tu palabra cobre vida en aquellas personas que están necesitadas en Cristo Jesús, Señor. Te agradezco, mi Dios, en esta hora. Padre, exalto tu nombre. Ponemos este tiempo en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús. Familia, un fuerte abrazo. Déjenme saber quiénes están conectados. ¿Quiénes están conectadas? ¿Quiénes están por ahí conectados? Saludos, saludos mi familia hermosa. Aleluya. Aleluya, bendiciones a todas las personas. Que Oralia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Nair. Dios te bendiga, mi amor. Gracias por estar presente. Que Dios te bendiga. Que Dios me los bendiga a todos en este día. Un fuerte abrazo. Lacey, Dios te bendiga. Abrazos desde Texas, mi amor. Oralia, que el Todopoderoso te bendiga, pero de manera súper especial en este día. Y que el Todopoderoso continúe abriendo puertas. Que te abra puertas de bendición en este tiempo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Les bendigo. Le doy gracias a Dios por sus vidas. Y recuerden que para Dios todo es posible. Para el Señor todo es posible. Usted es un instrumento. Usted es un instrumento para el Señor. Usted es un instrumento. Así que, familia, saludos y bendiciones. Lacey, que Dios te bendiga. Que el Señor te llene de su presencia en este día. El Señor, lo hermoso del Señor es que una de las cosas que Dios tiene que a mí me encanta es que en Él podemos confiar como nuestra roca fuerte. Él es nuestra roca fuerte. ¿Verdad, Oralia? ¿Verdad, Lacey? Que Él es nuestra roca fuerte, Lacey. El Señor es nuestra roca fuerte. Él es el que sostiene nuestra vida y Él es el que sostiene nuestras casas. Por eso le dicen que Él es la roca angular. Aquel en quien podemos confiar, aquel en quien nosotros nos podemos sostener. Él es la roca de nuestras vidas. El fundamento de nuestras casas, el que bendice nuestros hogares, el que llena nuestra familia de vida, de soplo, del aliento de vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Familia, les bendigo. Les envío un fuerte abrazo desde Texas. Les deseo muchísimas bendiciones.
y hasta pronto. Recuerda que tú eres el instrumento, tú eres la persona que Dios ha elegido para este tiempo, para poder ayudar a otras personas que necesitan ser escuchados. Bendiciones. Buen día. Bye bye.